Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Si no creéis en mí, moriréis en vuestros pecados, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 21 al 30. Te ruego que antes de empezar me acompañes en oración. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por tu palabra santa, que nos es revelada por tu Santo Espíritu. Te rogamos nos enseñes y que de esta manera demos gloria a tu nombre. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, te rogamos tu bendición. Te damos gracias. Amén. Juan nos describe en su Evangelio la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy importante que este evangelista declara son las palabras del Señor Jesús, por encima de los milagros que hacen mucho énfasis en los otros evangelios. En el capítulo 8, el Señor Jesucristo está en la fiesta de los tabernáculos. Y en el último día de la fiesta, el Señor Jesús declara a todos que Él es la luz de este mundo. Posteriormente, los que creen en Jesús están con Él y se suscita una contienda, un problema. Y vamos a ver de qué se trata. Los judíos se sentían orgullosos de su linaje, de ser descendientes de Abraham, y para muchos les bastaba tan solamente con ser judío para creer que ellos ya estaban en el reino de Dios, que no necesitaban hacer otra cosa. Y Jesús les va a confrontar con la verdad eterna de que en el camino de Dios, el hombre que tiene fe en Dios, que confía en Dios, es un hombre que obedece a Dios. Tenemos un ejemplo. El primer rey de Israel, llamado Saúl, no confió plenamente en Dios y no le obedeció. Fue el motivo, la causa por la que Dios le quitó el reino y se lo dio a David. Y el profeta Samuel le dijo a Saúl que era mejor la obediencia a Dios que 1000 sacrificios de animales presentados en holocaustos al Señor. Entonces Jesús les va a enseñar a estos hombres que por encima del linaje, un linaje de bendición, un linaje rico de tradición, un linaje en donde la promesa de Dios está de que sería el pueblo escogido por Abraham. Por encima de esto está el creer en Dios y el obedecerle. Y eso es lo que vamos a estudiar, que tanto a ti como a mí nos incumbe. Así que vamos a empezar la lectura y voy a hacer algunos comentarios. Voy a leer primeramente unos textos anterior a la cita de capítulo 8, versos 21 al 30, porque Jesús les había dicho que Él ya iba a partir de este mundo y que a donde Él iba, los judíos no le podían seguir. Porque en el verso 21 dice que nuevamente Jesús les vuelve a decir que Él partirá muy pronto al Padre. Entonces vamos a leer la cita de capítulo 7, versos 33 y 34, que dice: Entonces Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con vosotros, ustedes. Después voy al que me envió, al Padre. Leamos el verso 34. Me buscaréis y no me hallaréis,
y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Estas palabras, en contraste con las palabras que le dijo a sus discípulos posteriormente, chocan, porque a sus discípulos Jesús les dijo que en donde Él va a estar, nosotros estaremos. Lo dijo así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de lo contrario yo os lo hubiera dicho. Y voy a prepararos un lugar para que donde yo esté, vosotros también estén conmigo. Pero a estos judíos, que en su mayoría creían en Él como el Cristo, les dice estas palabras, que no van a poder ir con Él, porque Jesús conocía el corazón de esta multitud. Ellos pensaban en un Cristo militar, político, guerrero, conquistador, y no estaban aceptando un Mesías como Dios lo había enviado. Manso y humilde, dice el escritor, el evangelista, que entrará a tu ciudad, Jerusalén, montado en un pollino, en un hijo de una asna. Así se presentará tu rey ante ti, pero no será un guerrero victorioso que oprimirá al caudillo que vino siendo enemigo de Israel, Roma. No, este Jesús viene manso y humilde. Y eso es lo que no pudieron entender estas personas, y por eso Jesús les dice: y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Nuevamente, quiero comentar aquí que Dios ha escogido un cierto número de personas dentro de la humanidad para que ellos conozcan a Jesús como su Salvador y Señor. No todas las personas van a ser cristianas, no todas las personas serán personas de fe. Solamente aquellas que Dios ha llamado desde la eternidad para que sean hijos de Él. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios ha determinado esto en su gracia y en su justicia, porque Dios no es injusto para con nadie. A la humanidad Dios les hará un juicio por sus pecados, y a los cristianos Dios ya ha hecho juicio en Jesús por nuestros pecados. Y a algunos Dios les quiere dar su misericordia, a los cristianos, y a otros los pasa de largo. Nuevamente, Dios es quien así lo ha decidido. Y esta gente, estos judíos, que no van a poder ir donde estaría Jesús, es porque no fueron ellos elegidos. Sin embargo, la responsabilidad moral humana, la responsabilidad para con Dios en cuanto a que pequemos y que seamos desobedientes a su ley, es algo que el hombre tendrá que responder, porque el hombre no es un muñeco. El hombre tiene voluntad, y en su voluntad, una voluntad caída, ha buscado, ha deseado, ha querido, ha proyectado vivir en el pecado. Así lo vamos a ver más adelante. Sigo leyendo. Entonces les dijo de nuevo, por eso leímos los versículos anteriores, porque en esta sección Jesús dice, el evangelista dice, entonces les dijo de nuevo. ¿Qué cosa les dice de nuevo? Lo que leímos anteriormente, que yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y vamos a leer más adelante,
¿Por qué es que morirán en su pecado? Por una sola razón, porque no quisieron ellos, en su voluntad, creer en Jesús como su Salvador y Señor. Sigo leyendo. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ya habían pensado estos judíos que cuando Jesús les dijo anteriormente que Él se iría de ellos, habían pensado que posiblemente Jesús se iría a predicar su evangelio a aquellos judíos que estaban dispersos en el mundo griego. En su lenguaje ellos decían los griegos, refiriéndose a los judíos que estaban en el exilio, que estaban fuera de la tierra de Palestina. Veamos el siguiente verso. En el verso 35 del capítulo 7 ocurre lo que yo acabo de comentar. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no le hallemos? Sigo leyendo. ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Los judíos habían sido dispersos en el mundo antiguo a partir de que fueron exiliados a Babilonia. Cuando ocurrió esto, aproximadamente en el año 680 antes del Señor Jesucristo, fue un castigo de parte de Dios y estarían los judíos en Babilonia durante 70 años. Luego Dios hace traer a algunos del pueblo de Israel, a algunos de los judíos. No puso Dios en el corazón de todos ese deseo de regresar. Así que algunos se quedaron en lo que era Mesopotamia. Más adelante llega el rey, el emperador Alejandro Magno, y él conquista la tierra de Palestina y parte del Medio Oriente, además de parte de Egipto, obviamente Grecia, y los judíos que estaban en Palestina empiezan a irse a diferentes regiones, como Egipto, donde había una colonia muy grande de judíos, en Grecia y en lo que viene siendo lo que era el Asia Menor, ahora Turquía. Posteriormente llegan los romanos y este mundo se amplía y los judíos llegan hasta Roma. Por lo tanto, esta dispersión había permitido que hubiera muchos judíos en muchas partes del mundo conocido. Y pensaban que Jesús podía ir a enseñar a estos judíos. Sigo leyendo. Y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El Señor Jesús hace un contraste entre ellos, personas religiosas, y Él. Y les está señalando que Jesús es Dios mismo. Juan se encargó de decirlo en el primer verso de este evangelio. Y después nos aclara que Dios mismo se hace hombre en el verso 14 del capítulo 1. Lo vamos a leer. Veamos Juan 1:1. Dice así, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a leer ahora el verso 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús sabía quién era Él, de dónde venía y a dónde iba a ir cuando Él terminara la obra que Dios le había dado. Sigamos leyendo nuestra lectura.
Por eso, dice Jesús, os dije que moriréis en vuestros pecados. Y el punto aquí del estudio de esta sección es, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Esta palabra que fue dada a estos hombres en particular es una palabra universal para toda la humanidad. Si no creemos en que Jesús es Dios, moriremos en nuestros pecados. Porque cuando Jesús tomaba esta expresión diciendo yo soy, para los judíos de la época del Señor Jesús era muy claro, tan claro que por lo menos en una ocasión tomaron piedras para matar a Jesús, puesto que él había dicho yo soy. Y en otras ocasiones también quisieron matarlo porque Jesús se igualaba al Padre diciendo que él era el Hijo de Dios. Entonces, esta palabra universal para toda la humanidad y para todas las épocas sigue siendo una palabra viva, eficaz, actual, contemporánea, para ti y para mí. Si nosotros no creemos que Jesús es Dios, que Jesús es Salvador, que Jesús es Señor, entonces moriremos en nuestros pecados, así como estos judíos a los que Jesús les está hablando. La respuesta de ellos ideal es que se hubieran inclinado ante Él y decirle, reconocemos que tú eres más que un profeta, que eres el Cristo, que eres el Mesías, que eres el Rey, que eres el Hijo de Dios, que eres Dios mismo, y pedimos de ti clemencia, misericordia, como mucha gente del pueblo lo hizo. Venían ante Jesús y dijeron, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, reconociendo que Jesús es Dios. Pero estos judíos soberbios contestan de esta manera. Leamos. Entonces le decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar el Evangelio, aproximadamente unos 3 años antes, Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuélvanse a Dios, dejen el pecado y busquen de Dios la gracia, la misericordia, el perdón. Y para confirmar sus palabras, Jesús hizo muchísimos milagros. Desde el principio, Jesús estuvo diciendo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Él fue enviado por el Padre para perdonar los pecados de aquellos que se arrepintiesen. Sigamos leyendo. Tengo mucho que decir, dijo Jesús, y juzgar de vosotros, porque ustedes han visto al Verbo hecho carne, ustedes han oído mis palabras de vida eterna, y sin embargo su corazón está endurecido y no se han querido arrepentir de sus pecados. Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, es verdadero, el Padre. Y yo, las cosas que oí de Él, estas digo al mundo. Así que Jesús decía siempre la verdad del Padre. Y la verdad del Padre es que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la verdad del Padre es que la paga del pecado es la muerte. Y la verdad del Padre es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Jesús
no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad del Padre, que somos pecadores, pero que Dios nos da a Jesús, y si creemos en Él como nuestro Salvador y Señor, tenemos vida eterna. Podemos conocerle a Él, al Padre. Sigo leyendo. Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Aquí estoy yéndome atrás, porque Jesús ya les había dicho que su enseñanza no era propia, sino la del Padre. Como leímos, que dijo que las palabras que le estaba dando, la verdad que le estaba mostrando, revelando, es la verdad del Padre. Sigamos la lectura. No comprendieron estos judíos que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, cuando crucifiquen al Hijo del Hombre, a eso se refiere cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Nuevamente Jesús utiliza la palabra yo soy, y quiero volverlo a decir. No es que yo soy en el sentido de que yo soy el Cordero, o que soy el Hijo, o de que soy el Hijo del Hombre. Esta palabra yo soy, los judíos la entendían muy bien, diciendo: yo soy Dios. El yo soy es el nombre de Dios. Cuando Dios se le revela a Moisés, está Dios en una zarza ardiendo. Se le llama esto una teofanía. Permite que el hombre le pueda ver de alguna manera, y ve una llama de fuego que está en una zarza, y esta no se consume. La llama de fuego es la apariencia que Dios quiere que Moisés vea. Y cuando Moisés se acerca, Dios le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Yo estoy aquí. Y temeroso lo hace así. Moisés se pregunta: ¿quién eres? Y Dios dice: yo soy. Y yo te envío al pueblo de Israel que está en Egipto para que lo liberes de su esclavitud. ¿Y quién les digo que me envió? Yo soy, te envía. Así, bueno, pues, los judíos entendían que cuando Jesús dijo yo soy, se refiere a Dios mismo. Entonces voy a retomar la lectura. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, yo Dios, y que no hago nada por mi cuenta, porque en la economía divina está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Y en la economía divina, Dios el Padre es el que planea, y Jesús, Dios el Hijo, es el que lleva a cabo la obra. Por eso lo dice aquí: yo no hago nada por mi cuenta. Sigo leyendo. Sino que hablo y digo estas cosas como el Padre me enseñó. Ya leímos en el capítulo 7 que dice que su enseñanza no es suya, sino es la que el Padre le dio. Y aquí lo vuelve a decir: estas cosas que yo hablo, las hablo porque son del Padre que me las enseñó, me las dio para ustedes. Sigamos leyendo. Y yo, en Juan 12:32, me voy ahora a adelantar: y yo, si soy levantado, crucificado, si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. La obra de la cruz fue la obra más importante en toda la historia de la humanidad. Es el clímax de la vida y obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Sin su muerte en la cruz del Calvario, nosotros no pudiésemos tener relación con Dios, vida eterna. Pero bendito es Dios que Él
Jesús se entregó a sí mismo sufriendo muerte y muerte de cruz. Sigo leyendo. En el verso 29 dice, y el que me envió, el Padre, está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada, siempre. Por eso el Padre siempre dio testimonio de Jesús. Y en varias ocasiones Dios habló diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo pleno contentamiento, porque siempre Jesús hacía lo que le agrada al Padre. Y eso es lo que tú y yo, como hijos de Dios, siendo salvados por Jesucristo, tenemos que hacer. En la vida diaria, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y está escrito, está en la Biblia. Lo que leamos es lo que tenemos que hacer. Sigo la lectura. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Posiblemente, estos muchos no fue de una manera sincera, porque cuando Jesús es presentado por Pilatos ante el pueblo y pregunta, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? La multitud gritó, a Barrabás. Y entonces, ¿qué hago con el Cristo? Y gritaron, crucifícale. Y todavía dijeron, que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre la cabeza de nuestros hijos. Pero es posible que de esta multitud algunos creyeron. Y más adelante, cuando Pedro da su primer sermón, hay 3,000 personas que se convierten al Señor Jesús. Así que la semilla quedó sembrada y Pedro cosechó una multitud de almas en su primer sermón, por la gracia de Dios. Quiero decirte que es importante decir esto, que todo aquel que cree en Jesús como su Salvador ya tiene vida eterna. No necesita hacer algo extra. Si Dios te da la vida, puedes entonces vivir la vida cristiana conforme a lo que Dios te muestra en la Biblia. Y puedes orar, reunirte en la iglesia con otros cristianos, leer tu Biblia, ayudar al prójimo. Pero si en un momento dado tú crees en Jesús como tu Salvador y como tu Señor y murieras en ese instante, debes de saber que ya estás con Dios para siempre, sin haber leído la Biblia, sin orar, sin reunirte en la iglesia, sin bautizarte, sin ofrendar, sin diezmar, sin ayudar al prójimo. Pero si Dios te da la vida, entonces tú tienes que vivir bajo el reinado de Dios, obedeciendo sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, que están en la Biblia. Es una invitación para ti y para mí, porque es de todos los días, para dar gloria a Dios y a Jesús, rendirle culto, obediencia, agradecimiento, porque Él negó su vida para darnos a nosotros vida eterna. Bendito es su nombre. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque es a través de Él que nosotros hemos podido venir a ti y tener vida abundante, vida eterna, gratuitamente, por la obra gloriosa de Jesús en su vida, en su muerte en la cruz, su resurrección y en su ascensión. Gracias te damos. En su santo nombre. Amén. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos el día de hoy.
Te recuerdo que todos los martes, 6 de la tarde, tenemos reunión de oración virtual. Acompáñanos, 6 de la tarde en Facebook Live. Estamos en Facebook, en YouTube, en Telegram y en WhatsApp. Te recuerdo nuestros horarios: martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Por favor, comparte sus videos. Nos dará mucho gusto saber que alguien de tus conocidos o familiares son bendecidos por escucharlos. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te bendecimos, te damos gracias. Ve los videos anteriores, suscríbete. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez.